¿Quién es el principal proveedor de fentanilo en Estados Unidos, China o México? Tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses ignoran en sus incautaciones de la droga los niveles de pureza que contiene el enervante, un aspecto que podría marcar la diferencia. Hace no muchos años, China solía suministrar a los cárteles mexicanos del fentanilo que posteriormente traficaban y distribuían en Estados Unidos, principalmente a través de píldoras azules de oxicodona falsificadas y conocidas como M30. El opioide, descrito como 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 más que la heroína, solía llegar oculto en contenedores y escondido entre el equipaje de pasajeros o paquetes FedEx. Otra forma en la que los Estados Unidos obtenían una gran cantidad de fentanilo directamente desde China era mediante el servicio postal. De hecho, en los primeros días de la crisis del fentanilo, la mayor parte del enervante que ingresaba a la Unión Americana provenía directamente de China. De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Sin embargo, este orden de cosas en materia de drogas cambió cuando China, primero en 2017 y luego en 2019, promulgó una serie de medidas para regular la fabricación y el comercio de fentanilo y sus análogos. La pureza a discusión. Desde entonces las incautaciones de fentanilo en las oficinas postales de Estados Unidos cayeron precipitadamente, al tiempo que los decomisos en la frontera con México se dispararon. Entonces todo apuntó a que el fentanilo ya se estaba produciendo en México, pues en paralelo también comenzaron a registrarse cada vez más decomisos de precursores químicos. En una ocasión un agente de aduanas de Estados Unidos fue capturado mientras llevaba consigo un precursor de fentanilo, ANPP, al momento de cruzar la frontera. Después, cuando las autoridades fueron a la oficina de correos en Estados Unidos, donde él había recogido los productos químicos, encontraron registros de otras 13 operaciones similares. En mayo de 2020, autoridades de México incautaron casi 170 kilogramos de precursores ANPP y NPP en el puerto de Ensenada, Baja California. Recientemente, la Secretaría de Marina, SEMAR, incautó más de 3 toneladas de cloruro de propionilo, una sustancia que actúa como químico intermediario en la síntesis de fentanilo, en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Asimismo, entre 2021 y 2022, el ejército mexicano incautó casi 1 tonelada de ANPP en Sinaloa, bastión del cártel del mismo nombre y entidad que es considerada como el epicentro de la producción de drogas sintéticas en México. El detalle más importante, pero a menudo ignorado. Sin embargo, ni México ni Estados Unidos han ofrecido demasiados detalles sobre los niveles de pureza en sus incautaciones de fentanilo. Ello a pesar de ser un aspecto esencial, puesto que el fentanilo que se incauta en México usualmente contiene menos del 10% de pureza, mientras que lo incautado de China suele tener más del 90% en niveles de pureza, de acuerdo con un informe de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos. De hecho, 100 kilogramos de fentanilo puro incautados en China normalmente equivalen a 1 tonelada de fentanilo, incautada en territorio mexicano. Por lo tanto, la diferencia en la cantidad de fentanilo incautado entre México y China es considerablemente notable, pues el caso del país asiático es casi de una proporción de 3 a 2, lo que sugiere que la mayor parte del fentanilo que produce miles de muertes en Estados Unidos proviene todavía, en su mayor medida, de China. AMLO contradice a Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha retirado en los últimos días que México no tiene un papel activo en la producción y distribución del fentanilo, droga que según los cálculos de especialistas ha provocado hasta la fecha aproximadamente más de 1.200.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. La declaración del presidente se produjo horas después de que funcionarios del país vecino aseguraron que investigaciones han comprobado que México sí es productor del opioide sintético, que cobró la vida de más de 70.000 estadounidenses en 2021. López Obrador ha remarcado que la materia prima que compone la droga llega de manera ilícita a territorio nacional desde Asia. Por ello aseguró que México no es principal proveedor del enervante en territorio estadounidense. Es que es una materia prima que se trae de Asia. Sí, hay laboratorios en México, pero esa materia prima es lo que se hace aquí y no es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, declaró el mandatario en una de sus habituales conferencias de prensa desde Palacio Nacional. Según López Obrador, el papel de México en la producción de la droga solamente es en el troqueleado de las pastillas. Aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, remarcó. Todas las que hemos encontrado aquí son pastillas azules.
y allá en Estados Unidos hay de todos colores y sabores, detalló entre risas el mandatario. Tras destitución de Osorio Chong, AMLO pidió no ser señalado por la división del PRI. El presidente afirmó no haber intervenido en la decisión de destituir a Osorio Chong como líder del PRI en el Senado. AMLO se pronunció por salida de Osorio Chong. El presidente afirmó no haber intervenido en la decisión del PRI por destituir a Osorio Chong en la coordinación del Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se pronunció a la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como líder del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Senadores. A solicitud de la prensa, el jefe del Ejecutivo rindió una breve declaración por la salida del también exsecretario de Gobernación al frente de la coordinación priista en la Cámara Alta, y la cual ha vuelto a tambalear las filas de la militancia encabezada por Alejandro Elito Moreno. Bajo ese tenor, y con renuencia a abundar en su opinión, López Obrador señaló que dicho asunto es una situación de partido, por lo que prefirió no meterse en eso. Esto, no sin antes dejar en claro que no tuvo algún tipo de injerencia detrás de la destitución de Osorio Chong, la cual se acordó tras una asamblea ilegal, según este último, presidida por Elito Moreno. Es una situación de un partido. Nada más que no nos vayan a echar la culpa. No tenemos nada que ver en eso. Sinceramente, no nos metemos. No hacemos ese tipo de relaciones de complicidad. Cabe recordar que Osorio Chong ha sido un acérrimo crítico de Moreno Cárdenas desde que el año anterior fuera acusado de corrupción, aunándose a las desaprobaciones por apoyar la reforma de las Fuerzas Armadas, FFA, de López Obrador y extender su dirigencia hasta el 2024. De ahí que el exfuncionario federal advirtió que continuaría con las impugnaciones a fin que la actual dirigencia abandone el partido. Les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto, voy a llegar a las últimas consecuencias, emitió el senador. Estos roces fueron de igual modo llevados hasta la mañanera de López Obrador. En la división del PRI, ¿quién gana, señor presidente?, cuestionaron al mandatario federal. Miren, no me voy a meter en eso. No, respondió con cierta resistencia. En su lugar, optó por volver a reprochar al revolucionario institucional por acceder a ser parte de la alianza opositora Va por México en lugar de retomar el rumbo de la militancia. Pudieron imitar a López Mateos. Ya no hablemos del general Lázaro Cárdenas. Eso hubiese constituido un hecho histórico. Yo creo que se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario. ¿Que no pudieron retomar lo mejor de la historia de ese partido? No, terminan de derechizarse y se convierten ya por entero en integrantes del bloc conservador. En ese sentido, López Obrador atajó su declaración al lamentar que la bancada tricolor se encuentre a la retaguardia de la alianza que también conforma Acción Nacional, PAN, y el de la Revolución Democrática, PRD. Hasta en la cola. No en la vanguardia, sino en la retaguardia. Se suman al bloc conservador, a que los dirija Claudio X. González, comentó entre risas, concluyendo que el resultado de la fractura tras la destitución de Osorio Chong no cambiará el desempeño del tricolor en el bloque. Entonces me dicen, ¿qué va a pasar con esto de ayer? Pues lo mismo. Yo no he escuchado a nadie que diga que van a retomar el rumbo. Pero también es bueno que no haya simulación, aseveró. ¿Quién será el nuevo coordinador del PRI? Tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, la bancada del Revolucionario Institucional designó al senador guerrerense Manuel Añorbe Baños como el nuevo coordinador del grupo parlamentario del partido en la Cámara Alta. Añorbe Baños fue electo como coordinador de la bancada con 8 votos a su favor. Poco antes de la designación, figuras como Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga y Erubiel Ávila, quienes se han mostrado a favor de quien fuera exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, abandonaron la reunión extraordinaria de los legisladores priistas. Antony Blinken estaría dispuesto a designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El secretario de Estado de Estados Unidos reconoció que el gobierno de México ha incautado cantidades récord de fentanilo, por lo que apostó por reforzar la frontera con más tecnología y seguridad. Antony Blinken no descarta designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El secretario de Estado de Estados Unidos reconoció que el narcotráfico tiene el control de varias partes de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no descartó la posibilidad de designar a los cárteles del narcotráfico de México como organizaciones terroristas extranjeras, FTOs, por sus siglas en inglés, con la finalidad de combatir el tráfico de droga que llega al país vecino.
Así lo dio a conocer este miércoles durante su comparecencia en el Senado estadounidense. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, cuestionó de manera directa a Blinken sobre el combate a las drogas, especialmente el fentanilo, y la inseguridad en México provocada por las organizaciones criminales. En un primer momento, Graham preguntó si los cárteles de la droga tenían el control de varias partes de México, a lo que Blinken contestó afirmativamente. Creo que es justo decir que sí, respondió el funcionario estadounidense ante el Subcomité de Gastos Internacionales del Senado. Está de acuerdo con la siguiente afirmación, que el fentanilo procedente de México está matando americanos por decenas de miles. Preguntó Lindsey en una segunda ocasión. Ante ello, Blinken aseguró que así es, pero precisó que dicho opioide sintético también le ha quitado la vida a los mexicanos. Senador, primero que nada tiene usted toda la razón sobre la inseguridad en México. Como he dicho, los mexicanos son las víctimas número uno de ello, señaló el secretario de Estado estadounidense. Sin embargo, hizo énfasis en que el 96% del fentanilo que se trafica a Estados Unidos llega a través de puertos de entrada legales. En ese sentido, Graham cuestionó si en vez de interceptar el fentanilo en la frontera, ¿no sería mejor si van a la fuente y designan a los cárteles que lo producen como organizaciones terroristas extranjeras, según la legislación estadounidense? ¿Lo consideraría?, preguntó. Sí, ciertamente lo consideraríamos, aseveró Blinken. Pese a ello, reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha incautado cantidades récord de fentanilo. Es por ello que Blinken apostó más por reforzar la frontera con tecnología que permita detectar e interceptar el mortal opioide sintético, pues indicó que eso sería más eficiente para el combate a las drogas. Las intenciones de los políticos republicanos como Lindsey Graham y John Neely Kennedy de fichar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado tensiones con el gobierno de AMLO, pues esa propuesta también va acompañada de una intervención en México para combatir a las organizaciones criminales. La postura que ha tomado el presidente López Obrador al respecto es de rechazo, al calificar las intenciones de los republicanos como un intento de intervencionismo. Es por ello que en sus tradicionales conferencias matutinas ha reiterado que no permitirán el ingreso de las Fuerzas Armadas de ningún gobierno extranjero. Informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia y soberanía. En cuanto a la producción de fentanilo, el mandatario federal ha asegurado en repetidas ocasiones que dicho opioide sintético no se fabrica ni se consume en México, aunque sí ha reconocido que los precursores químicos empleados para su elaboración llegan al país desde Asia. Reportes de Inside Crime han indicado que esta droga se comercializa en ciudades como Tijuana y Mexicali, en Baja California. Por su parte, los republicanos han sostenido que los cárteles mexicanos de la droga representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a la ola de enervantes que llegan a su país. Y es que en 2021 más de 107,000 estadounidenses fallecieron a causa de una sobredosis. La mayoría de los casos tenían que ver con el fentanilo, el cual puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína.